El tema de seguridad preocupa a nivel nacional y más que nada mi criterio va a ir en visión como profesional del derecho y conocedor de un poquito de lo que es la normativa. Con mucha atención el día de ayer escuchamos y vimos al señor presidente de la República manifestar ciertas estrategias que quieren aplicar y especialmente la presentación de un proyecto de ley de seguridad que me imagino yo que en posteriores días va a ser entregado para que la Asamblea realice su debate, primero lo apruebe, luego entre en el debate, pues y este mismo pueda ser aprobado estas normativas o estas enmiendas constitucionales que pienso yo que es lo que va a presentar el presidente, a pesar que nos gustaría conocer lo que viene, el contenido, el texto de este proyecto de ley, para también nosotros poder dar un criterio. Ahora, pienso yo que ha de ser enmiendas constitucionales y reforma a ciertos artículos del Código Orgánico Integral Penal, que son obviamente los que en la actualidad son obviamente criticados y fuertemente cuestionados por algunos sectores de la ciudad y de las provincias del país, y por ello pues yo creo que es importante también analizar lo que se quiera reformar. El complejo tema de seguridad y obviamente por la normativa parte justamente por tres elementos esenciales que están dentro de la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, que son el principio de proporcionalidad, el estado de necesidad y el principio de legalidad. Estos tres elementos que están dentro de la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal justamente es a quien le da la facultad de dar la seguridad tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas para que puedan ejecutar las acciones del uso progresivo de la fuerza. Y ese es justamente el tema que se va a debatir. ¿Cómo se debe de aplicar el uso progresivo de la fuerza? Y entre estos tres elementos, pues como yo lo acabo de mencionar, es lo que me imagino yo se va a debatir fuertemente en diferentes sectores y también dentro de la Asamblea. ¿Por qué? En su concepto, ¿qué se debe de mejorar, Cristian? Mira, ahí yo creo que el principio de legalidad no hay confusión porque cumplen los requisitos, porque la Policía Nacional en su artículo constitucional, que vendría a ser el 77 en el numeral 14, donde se revisa lo que es el principio de legalidad, por lo que ellos tienen la autorización de portar armas, ellos tienen la autorización de poder detener a un sospechoso, pero donde entra y se va a enfocar justamente el debate es en la proporcionalidad y el estado de necesidad. ¿Qué es la proporcionalidad? La proporcionalidad vendría a ser lo que son las partes cuantitativas, cualitativas y el estado temporal de la proporcionalidad. ¿Por qué? Cuantitativa es en el sentido de cómo va a ejercer el uso progresivo de la fuerza. Lo cualitativo es la manera como va a ejercer el uso de la fuerza y lo temporal es el resultado de justamente de este procedimiento que es el uso progresivo de la fuerza. Entonces, ahí es donde va a entrar en el debate justamente y el estado de necesidad es si era necesario usar el uso progresivo de la fuerza por el hecho y del resultado. Y yo le voy a traer un ejemplo a colación, el que está en boga, sobre el caso Olmedo del policía, donde obviamente muchos ecuatorianos salieron en contra de la sentencia del juez en primera instancia. Ahora esto ya se elevó a tribunal, pero ¿cuál es la resolución del juez por la presentación de los alegatos del fiscal? Que justamente existió excesivo uso de la fuerza, por lo que hubo excesivo estado de necesidad y excesivo principio de proporcionalidad. ¿En qué sentido? Cuando el señor policía hace la persecución de estos dos delincuentes, el perito, el perito y los testigos manifiestan que el hecho ocurrió 200 metros más adelante donde se ejecutó la intención de robo y que obviamente hubieron 12 disparos, de las cuales 6 recibió un delincuente y 6 recibió el otro delincuente, y por ello es que el juez dictamina esta sentencia
por lo que no hubo pruebas de descargo de parte de la defensa técnica y por eso se asume. Pero Entonces, en ese momento era la vida del policía o el delincuente. entonces es que ahí viene justamente el tema donde se hace el análisis y el debate del derecho. Yo concuerdo mucho con el abogado que es muy conocido, Pedro Granja, que el señor Olmedo tuvo una mala defensa técnica, porque justamente al momento de no poder comprobar la proporcionalidad y el estado de necesidad es donde entra la duda razonable al juez y por eso da su dictamen. Pero son cosas que obviamente se deben de tratar de debatir dentro de la asamblea, que son los encargados justamente en cambiar estas normativas. Yo estoy de acuerdo 100% de que la ley debe de cambiarse, pero también yo creo que los asambleístas que nos están representando en este momento deben de tener un conocimiento vasto sobre la materia penal y justamente sobre el derecho constitucional. Desgraciadamente creo que la asamblea en este momento está conformada por más ingenieros, por más licenciados y por muy pocos abogados. Y quienes no son abogados, creo que este es el momento de pedir asesoría para poder tener mayor conocimiento y poder legislar a favor de los ecuatorianos para dar leyes que vayan a favor de todos nosotros. Y yo diría eso, ¿no? Compuesto por asambleístas que están de espalda al pueblo y que más bien vienen respaldando más bien estos hechos de violencia. Yo lo digo, ¿no? Así. Mire, una de las propuestas que se presentó en el 2018 y que fue rechazada por la Corte Constitucional justamente fue la Ley Orgánica del Uso Progresivo de la Fuerza, donde se iban a dar los reglamentos de cómo la policía y las Fuerzas Armadas debían actuar sobre un hecho violento. Y recordemos que en el artículo 33 justamente está sobre la legítima defensa. Y pienso yo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha de estar pidiendo a gritos que se reforme el artículo 30, 31 y 32 del Código Orgánico Integral Penal, donde justamente es donde a ellos los limitan sobre el uso progresivo de las fuerzas, porque existen sentencias cuando se descubre por medio de peritaje que ellos hicieron los procedimientos incorrectos. Por eso yo digo, yo creo que es esencial que justamente en este momento se entre al debate y se tenga conocimiento de qué es lo que se quiere aprobar para el beneficio tanto de los policías como también en beneficio de los ciudadanos. Sabemos que la delincuencia está ganando pasos importantes a nivel del país, pero yo creo que aparte de la manera coercitiva como se debe implementar, también es necesario de tener conocimiento de qué está haciendo el Estado o el gobierno a favor de los sectores más vulnerables, porque recordemos que la necesidad es una de las primeras oportunidades que tienen los líderes de estas bandas para poder aprovecharse de la misma y mandar a las calles a delinquir a los jóvenes, a las personas que no tienen el recurso en sus casas. Entonces, por ello, yo creo que el Estado y el gobierno debe impulsar políticas públicas que vayan relacionadas justamente a la creación de fuentes de empleo, de más oportunidades para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de poder llevar el pan a la casa, pero dignamente, sin necesidad de salir a robar. Lo cierto es que son necesarias las reformas. Son necesarias porque tanto se debe garantizar lo que es el accionar policial y también se debe de precautelar la integridad del ciudadano. Y otra cosa también, el artículo 76 de la Constitución también nos habla acerca de los menores infractores, que justamente Eso es algo que tiene que cambiar también. las bandas se aprovechan de los menores sabiendo que si el menor mata o si el menor roba, lo que va a tener es una sanción realmente irrisoria, una sanción que realmente no va acorde al cometimiento del delito, pero obviamente yo creo que son artículos que se deben de analizar y por supuesto, recordemos que también van a salir sectores a las cuales son los protectores de los derechos humanos y pues por eso te digo, creo yo que se va a abrir un debate bastante interesante para saber quiénes están a favor de la provida y quiénes están a favor de que los delitos y los actos delincuenciales sigan en auge y más que nada. Pienso yo, estimado licenciado y esmeraldeños, que se deben de crear mesas de trabajo, se deben de crear comités de seguridad
y más que nada que se deba de tener conocimiento de la normativa. Por ejemplo, en criminología, en penalística, en procedimientos policiales, en procedimientos del uso progresivo de la fuerza, porque ahí está justamente las partes pertinentes para poder nosotros tener una sociedad tranquila y también obviamente a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional con la seguridad que van a poder hacer su trabajo y así no ser arrestados, ser procesados por un delito, obviamente, que no va acorde a la normativa no hay cómo actual. dilatar el tiempo ahorita. Mira, eso es urgente, eso es urgente. Recordemos que lo que estamos viviendo ahora en el país realmente es bastante de temor, pero yo creo que es importante, vuelvo y repito, que se deba de estudiar la normativa y más que nada que los policías se empoderen de la ley y tengan conocimiento de la misma, porque eso conversábamos en extra micrófono, que los delincuentes conocen más la ley que los mismos policías y por eso incluso creo que hacen abuso del mismo. Y yo le traigo algo a colación. Lo que pasó el fin de semana en la gasolinera de Tonsupa, ¿cierto? Mira, ahí se aplica la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Qué significa esto? Que todas las pruebas y las evidencias que estuvieron alrededor del vehículo que fue avaliado, como abogado técnico, digámoslo así, tenga la plena seguridad que yo pediría la anulación del proceso. ¿Sabe por qué? Por la manipulación de la prueba y por la pérdida de la custodia de la evidencia, porque fue manipulada. En los videos se ve claramente que las personas cogen las balas, en el video se ve claramente que las personas tocan el vehículo, entonces se pierden huellas dactilares, se pierden los indicios balísticos, entonces a eso yo voy. Nosotros debemos de tener conocimiento que cuando existe un escenario de esa magnitud, lo mejor que podemos hacer es no acercarnos y dejar que la Policía Nacional haga su investigación, haga su procedimiento para que justamente las personas que tienen conocimiento del derecho y hagan una buena defensa técnica puedan ejercer su trabajo y que obviamente delitos de esta manera no puedan quedar en la impunidad. Vida, porque en cualquier momento retorna otro y lanza por supuesto. Mismo lanza. Sino que más yo voy apegado a lo que es la normativa y lo que dice la ley, ¿verdad? De que se debe reformar, que debe de entrar a un profundo debate de gente que tenga conocimiento del derecho, que existan propuestas como la conformación de las mesas de trabajo de seguridad, que se deba de conformar comités de seguridad, que se deba obviamente de crear normativas que nos reglamenten los procedimientos del uso progresivo de la fuerza, que deba de haber una normativa al respecto, por ejemplo, de cómo debe ser los procedimientos criminalísticos, sobre la cuestión penalista. Entonces, esto va a servir mucho para que el gobierno y la asamblea tengan mayor y un aspecto más grande, más macro, y así poder hacer una normativa que vaya acorde y resguarde a la Policía Nacional y también resguarde a los ciudadanos. O se reforma o que se quedan sin trabajo un poco, porque no tendrían resolución. Ni el Ejército ni la Marina tendrían resolución. Claro, por ejemplo, ahí se debe de cambiar las normativas, por ejemplo, sobre el tema de los estados de sección, donde solamente puedan articular entre policía y Fuerzas Armadas. Yo creo que eso debe de eliminarse y debe de ya empezar a que los que hacen las Fuerzas Armadas también puedan estar en las calles brindando la seguridad, pero sin olvidarse que el trabajo de ellos justamente también es de salvaguardar lo que son las fronteras a nivel del país. Entonces, la reforma tiene que ir, pero debe ser consensuada, debe ser trabajada, debe ser debatida para que obviamente estos dos sectores, el unos que están a favor de la reforma y los otros que obviamente se van a oponer a que exista una reforma, que vendrían a ser los defensores de los derechos humanos, para que entre estos dos debates que se van a dar salga la mejor normativa y así poder obviamente combatir a la delincuencia.